a justificar la ausencia de Gonzalo Mendieta, abogado él. Los abogados se pierden en el momento que vamos a hablar de los jueces, pero nada que ver, Mario. Nada que ver. Bueno, en todo caso le doy la bienvenida a Seba Michel. ¿Cómo te va? Bien, Mario, muchas gracias. Gracias por pasar a Gonzalo. Sigue siendo abogado, pero tú sí. por este ha causado hay representación entonces. Del gremio. Y Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Marcelo, Merisita. ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? Bueno, los bolivianos sabemos bastante de lo que ocurre en Argentina, en fútbol, por ejemplo. Mucha gente de Boca, de River, hay alguno de Independiente, por ahí de Racing. Conozco a mi amigo Gringo González, que es de Atlético Rafaela. ¿Cómo puede alguien ser de Atlético Rafaela? Por eso está de presidente del Senado. Algo así. El tema es que sabemos de la Argentina, la relación con la Argentina. ¿Quién no lo conoce a Perón? ¿Quién no habla de Evita? ¿Quién no habla del tango? ¿Quién no habla de Gardel? Aunque Gardel dicen que es Uruguay. Está bien. ¿Quién no habla de eso? ¿Quién no habla de los nocheros, de los fronterizos? Miren qué antiguo estoy. ¿Quién no habla de eso? Es la cercanía. ¿Quién habla del fútbol, la Argentina y de lo que quiera? ¿Quién no habla? Y hoy, o desde hace algún tiempo, estamos hablando, uno, del peronismo encarnado en tanta gente que se metió al tema peronista, es decir, ¿quién no era peronista en la Argentina? En un momento no existía. Incluso habían peronistas neoliberales, pregúntenle a Saúl Menem, de todo. Y de pronto el kirchnerismo, 4 periodos muy fuertes, primero con el Pingüino, así le decían, luego con Cristina, 2 periodos, 1, 2, el otro, etc. Y de pronto ha surgido una voz que era interesante al principio por su trayectoria como dirigente deportivo. Yo recuerdo a Macri que fue secuestrado alguna vez y su padre tuvo que pagar un muy fuerte rescate y de ahí se fue a la dirigencia de Boca, el ciclo más exitoso de Boca en Argentina, en el mundo, y luego se fue de candidato a intendente, lo que es la alcaldía en Buenos Aires. Hizo un papel interesante, muy interesante, y ahora se lanzó a la presidencia. ¿Qué no me gustó alguna vez de Macri? Claro, a uno le salen los chauvinismos siempre, que cuando hubo algún problema con bolivianos, ellos dijeron, ¿por qué se queda en su país? Más o menos así, algo dijo así Macri. Macri responde en este instante a una línea absolutamente conservadora en economía, liberal, conservadora o liberal, no es una contradicción. Liberal, neoliberal, digamos. Terminaron siendo no sé, sinónimos, ¿no ve? ¿No es cierto? Entonces, sí. Está bien. Eso representa en este instante Macri y hoy acaba, por los resultados preliminares que vienen, habiendo sido segundo en las elecciones anteriores, hace muy pocas semanas, fue segundo y ahora le acaba de ganar un histórico, y en este caso sí es histórico, balotaje a Scioli, porque es el primero en la Argentina. Nunca se había dado antes algo parecido. Es el primero, es histórico, porque en realidad todo llega a ser histórico en un momento dado. Pero aparentemente Macri va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Y seguramente, como dice Cristina Kirchner abrazándose a su hijo, hijito, nos van a ganar y vas a tener que trabajar ahora. No, algo así. No tanto como eso, pero bueno, son los memes que han empezado a salir allá. La pregunta que le voy a hacer a Sebastián Michel a continuación y a Boca de Jarro es, ¿y a mí qué me importa de lo que ocurre en la Argentina? Más o menos. A ver. No. ¿No están así? Ya es una región pues muy conectada, con muchos intercambios económicos, con muchos intercambios culturales, sociales, con relaciones políticas, con acuerdos de negocios. No solamente cualquier cosa que pase en el mundo ya te puede afectar, cualquier detonante de Medio Oriente te puede detonar los precios de petróleo. Es un mundo que está muy interconectado, entonces lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta mucho más si es uno de los vecinos que compartimos una gran frontera y que es uno de los 2 países económicamente más importantes de la región. Entonces, lo que pasa en Argentina, por supuesto que es muy importante. Entonces, Argentina ha tenido una continuidad de casi 14 años
Han comenzado una crisis muy profunda, con un corralito bancario, con caídas de presidentes, y bueno, ahora hay una Argentina que puede diferenciarse. Yo creo que las medidas tanto internas como externas le importan a Bolivia, ¿no? Bueno, primero que lo que tú decías de que todos son peronistas, un poco más allá, un poco más acá, sigue siendo verdad, no ha cambiado. Parte de la segunda vuelta más importante que ha tenido Macri es inaugurar un monumento a Perón, ha sido poco más vestirse de peronista, ha jurado mantener los bonos, y a lo que nos hace referido es un tema mucho más importante que es internacional, que es el tema de la deuda, ¿no? Ha evitado tocar el tema de la deuda porque se opuso a la política de no pagar la deuda, y hoy está en la encrucijada, ¿no? O sea, si paga la deuda, tiene que hacer ajustes económicos, que los ha negado. Ha negado los ajustes, pero no se ha referido al tema de la deuda. Entonces, si él va a mantener la política económica, como que parece que es así, ha asegurado bonos, ha negado que va a privatizar, él ha sido enemigo de las nacionalizaciones, se ha manifestado públicamente en ese contexto, pero ya en campaña... Va a pelear contra los fondos buitre, también ha dicho. Debería pelear, entonces si va a pelear, seguramente va a tener que acomodarse a un escenario regional, no va a ir a pelear solo eso, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa, yo no sé qué posición va a tomar. Yo concuerdo contigo, o sea, su propuesta de segunda vuelta ha sido, ¿no?, antideuda, ha sido pro nacionalización y ha sido pro beneficios sociales, pro bonos. Entonces, básicamente ha ganado con una propuesta, con un plan kirchnerista, si quieres verlo así. Es curioso lo que dices, porque mientras él trataba de parecerse, según lo que cuentas, trataba de parecerse a Cristina, Scioli trataba de diferenciarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos candidatos con un perfil muy parecido, ¿no? Ambos con una trayectoria en la política de más de 20 años, anterior a esta bifurcación post-neoliberal que ha habido, digamos, ¿no? Argentina con De la Rúa, entra en crisis lo neoliberal, ¿no? Entra Kirchner, que ya venía de una trayectoria política, incluso con el menemismo, y en esta bifurcación opta más o menos por las políticas similares de la región, por las que opta después Bolivia, por las que ya venía optando Brasil, en fin. Además, lo son el deporte. Scioli era un deportista, era un... Ambos son deportistas. Manejador, manejaba catamarán. Así es. Un terrible accidente, le amputaron el brazo a Scioli, ¿no? La verdad es que yo quedé sorprendida porque son muy parecidos en muchos aspectos, ¿no? Incluso los dos de familias acomodadas, casualmente las esposas de ambos son empresarias muy conocidas, famosas en Argentina, en el mundo de la moda, en el mundo textil. Son realmente dos perfiles muy parecidos. E incluso, por lo que tú acabas de decir, también en algunos aspectos del discurso, ¿no? Porque justamente yo te preguntaba cómo es eso de que Scioli trata de diferenciarse de Cristina y Macri trata de parecerse un poco a ese discurso. Lo que pasa es que hay procesos en los diferentes países que ya después de largo tiempo, 12 años, ya son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, las medidas sociales, por ejemplo, la nacionalización de YPF, es decir, todo este cambio social que se ha producido en Argentina, que ha sido, me parece, positivo, yo creo que ya es irreversible y eso lo ha entendido Macri y lo tenía que entender cualquiera que quisiera avanzar hacia la Casa Rosada, ¿no? En todo caso, me parece que no va a ser una situación muy fácil, porque tiene el Congreso en contra, el Congreso es mayoritariamente kirchnerista y eso puede dificultar la gobernabilidad de Argentina, ¿no? Y aquí viene a mi mente lo que... Marisita, si Control Central podría, la producción me está diciendo que tiene algún problemita el audio, a ver si me comprueban, por favor. Uno de los micrófonos me dice que tiene algún problemita. Mil disculpas. Yo no he hablado todavía, tal vez sea fue el mío. Okay, no, que todo está bien, dice nuestra producción, eso es bueno saberlo. No, decía que viene a mi mente aquella advertencia que hiciera el presidente Evo Morales en el sentido de que si ganaba Macri se venían conflictos en Argentina, ¿no? No sé si se refería a conflictos sociales, a conflictos políticos, es probable, pero lo que también creo que va a pasar después de esto, por un lado, evidentemente, no hay retroceso en el cambio social, pero por otro lado, habrá que ver si es que Macri, por ejemplo, pone un freno a la confrontación, pone un freno a la corrupción, pone un freno a esta confrontación con los medios de comunicación. Yo diría que probablemente va a haber menos de eso,
y va a haber mucho menos chavismo en Argentina, ¿no? Porque eso me parece que ha sido una marca del gobierno de Cristina y todo este bloque del ALBA, ¿no? Que ha hecho del populismo un modo de vida político en nuestra región. De hecho, él ya ha anunciado que va a estar más cerca de la Alianza Pacífico, e incluso hay unas declaraciones por ahí en sentido de que en la cumbre de diciembre del Mercosur él pediría la salida de Venezuela del Mercosur. Y eso podría complicar incluso la situación de Bolivia, porque no olvidemos que Bolivia no termina de ser miembro pleno del Mercosur todavía. Veremos lo que sucede, ¿no? Está claro que toda esta alianza del ALBA empieza un declive, ¿no? No nos olvidemos lo que está pasando con Cristina, no nos olvidemos el anuncio de Rafael Correa en sentido de que ya no va a ir a la reelección. Pensemos también en lo que pueda suceder en las elecciones en Venezuela en diciembre, donde se juega el Congreso, ¿no? Entonces, me parece que estamos ante tiempos de cambio, no solamente en Argentina, sino en la región. Para no quedar solamente en lo clásico, en las referencias de qué es Argentina, lo que decía Mario, yo aumentaría los Enanitos Verdes, Gustavo Cerati, Charly García, digamos, ¿no? Para darle una amplitud más, ¿no? Respecto a lo que... Ricardo. Ah, no, eso ya traspasa, es trascendental, ¿verdad? Cine, Sí. por favor. Si no está Darín en el cine argentino, no sirve. Bueno, Exacto, este análisis me está resultando un poco light. A mí me gusta mucho el churrasco argentino. Por ahí podemos empezar. Respecto a lo que estaban hablando ustedes, hay una frase que siempre intento rescatar, sobre todo en las clases en las que doy. Maurice Duverger dice: los partidos políticos en cuanto a su dirección tienen dos características básicas: realidad oligárquica y apariencia democrática. Listo. ¿Qué estamos hablando respecto a quién es Macri y quién es Scioli? Ambos provienen de un sector empresarial, estamos hablando, ¿verdad? Ambos provienen de un sector de que de alguna forma se los identifica como lo oligárquico, ¿no? Incluso en nuestro contexto podría ser identificado de esa forma. Pero esto está matizado con una especie de apariencia democrática, ¿no? Y la apariencia democrática, en el caso de Macri, a mí me parece que es la coalición que armó, porque no va solo Macri, no va, tampoco se podría entender como un partido que se funda el 2003, tiene tanto éxito ahora, se funda además con una coalición con otro partido que es el Radical, el partido Radical, que se origina en 1891. Es un partido político que tiene un alcance nacional, más allá de lo local estrictamente fuerte de lo que significa Macri, ¿no? Y por otro lado está igual la parte de el Frente para la Victoria de Scioli y de Cristina Kirchner. En algún momento tampoco hay que olvidar que Scioli fue, en el primer gobierno de Kirchner, su vicepresidente. Entonces hay una especie de intercambio de élites políticas en el Frente para la Victoria. Porque luego primero fue Scioli representante de los empresarios, Kirchner representante de lo que es el peronismo, digamos, lo más de la izquierda en ese momento que se podría considerar. Luego entra Cristina Kirchner, que es un fenómeno ya en sí mismo, ya para analizar aparte, y ahora intentaron mostrar que hay una especie de intercambio, otra vez decía, de las élites, con Scioli a la cabeza y con el siguiente, su candidato para la vicepresidencia, que proviene además de las bases de los partidos, del partido político del kirchnerismo, ¿no? Zannini, exactamente. Entonces, hubo, en este caso, de alguna forma, una especie de intentar mostrar algo distinto, algo que no era precisamente el Cristina Kirchner. Porque eso era un poco el lastre que tenía Scioli para mostrar de cara a su campaña. Por eso, en parte, también se dubitaba mucho. Hay una cosa que ha sido fundamental en mi perspectiva respecto a quién ganó ahora, es que más allá de calificarlo de centro de derecha o de derecha a Macri, tuvo una posición concreta y correcta y puntual respecto al tema de la economía. En cambio, Scioli estuvo dubitando, porque dentro de su partido hay dos bloques enfrentados que no se pueden poner de acuerdo, y entonces, por tanto, esto generó, digamos, cierta alteración dentro del partido, ¿no?
Bueno, por lo pronto han llegado al 51% y entre 7 y 8 puntos. Bueno, se está estabilizando la diferencia. Quiere decir que estamos hablando de un ganador, sí, de Macri. Y además contundente. Ahora, lo que decía Mary es correcto, ¿no? Los dos candidatos son muy similares, pero sus electorados son muy diferentes. Si ustedes han seguido en los últimos días o semanas en las redes la guerra que había entre los dos bandos, se dan cuenta uno que hay gran parte de la población argentina que está harta del kirchnerismo. Puede ser un desgaste natural. Tú decías 14 años en el poder en un país como Argentina, 12 años, ¿no? Desgasta bastante. Y sobre todo esa falta de renovar otra vez los liderazgos. Pero la verdad que la corrupción, la inseguridad, la incertidumbre económica con este dólar paralelo que no se sincera, una política hacia el agro que no ha hecho bien al país para proyecciones futuras. Bueno, todo esto ha creado un bloque y los medios, sobre todo el tema de los medios, parece hay mucha sensibilidad en Argentina. Acá tal vez ¿quién, digamos, realmente sigue los medios en tema de opinión política, económica, de análisis? Muy pocos. En Argentina sí, hay, digamos, un nivel de instrucción bastante elevado. Dicho esto, a mí, yo quisiera poner la discusión, ¿qué cambia para Bolivia el hecho que esté Macri y no esté el kirchnerismo? Esa es la pregunta. Es decir, esa es la pregunta. A mí que me importa. Cuando Sí. digo, a mí que me importa, no, me importa. Entonces mucho. volvemos a tu pregunta. Yo tengo 4 asuntos. Política exterior. Yo creo que ya Argentina está fuera del bloque bolivariano, del ALBA, como queremos llamarlo, con Macri. Y eso es irreversible. Maduro, sus maletines con plata, va a tener que mandarlo a otro país, ya no a Argentina, ¿no? Eso es parte además, ¿no?, de la identidad del régimen de Kirchner. El tema de la seguridad nos interesa mucho. Se habló, alguien, un fiscal, un juez, habló de hacer un muro o una pared entre Bolivia y Argentina. No se va a llegar a una pared física, pero te puedo asegurar, Sebastián, que las medidas de control fronterizos van a ser mucho más fuertes, bajo el punto de vista que el narcotráfico es el detonante de la inseguridad que hay en las grandes ciudades de Argentina. Y esto son malas noticias para el Chapare, en última instancia, lo sabemos. Comercio exterior. Un dólar sincerado, puede llamarlo devaluación, puede ser una cosa gradual, van a tratar de acercar el dólar blue con el dólar oficial, están 8.15, creo 8.16. Bueno, esto significa que también el comercio entre Argentina y Bolivia, los viajes a la Argentina de muchos bolivianos para las compras de Navidad ya no son tan convenientes, porque si hay un solo dólar uno no gana absolutamente nada. Y lo que a mí me interesa en especial, el tema del gas. Y en eso hay algo interesante, que en su programa Scioli proponía la soberanía energética. Esto significa que Argentina debería ser autosuficiente en energía. Energía significa gas y significa electricidad. No nos olvidemos que el gobierno está teniendo como un objetivo para el 2025 volvernos exportadores de electricidad, y uno de los países con los cuales se han firmado carta de intención es Argentina. Si ganaba Scioli, yo no sé si ese programa realmente tenía. No habla de eso Macri, pero me imagino que estará más interesado aún que Scioli en tener primero seguridad energética, es decir, que no le falte, y mientras sea necesario seguirán comprando de Bolivia. Ahora, ojalá Macri con su mentalidad neoliberal haga cosas que Cristina no estaba haciendo. Yo quisiera aprovechar la presencia de Sebas para que nos confirme un dato que circula en el ambiente de hidrocarburos, que desde enero Argentina no está pagando las facturas de gas. Han ido misiones de ministros, han ido misiones de yacimientos, y todo se ha postergado para una reunión entre Evo y Cristina que nunca se ha dado porque ya los acontecimientos electorales se han ido adelante. Entonces, ven que si
y no hay mucha esperanza de vender la electricidad porque van a tratar de aprovechar vaca muerta. Si no hay esperanza que amplíen el gasoducto para recibir más gas si están en esa dirección, y si Yacimiento Petrolífero Fiscal de Argentina, que tiene algunos compromisos exploratorios en Bolivia, vuelve a la Argentina para preocuparse de sus problemas, la cosa es seria. Y lo último, ya lo ha dicho, coincido totalmente, el tema de Mercosur. Bolivia, lamentablemente, si consideramos los países limítrofes, ya no le quedan amigos, ¿no? Ya en el vecindario, Brasil, que está bastante alejado, Argentina era el único que había, los demás, Perú, Paraguay, por los pocos negocios que tenemos, y Chile, que estamos realmente en relaciones bastante cortantes. Pues, mi querido Seba, si estuviésemos en este instante en 1431, estaríamos asistiendo a la caída de Constantinopla y la caída del Imperio Romano de Roma. Todo parece apuntar a eso. Quiero decirles que sobre el 25% de las mesas escrutadas, Macri con el 54% de los votos, la Nación de Buenos Aires. Luego los mensajes vamos a continuar. Por favor, espérennos nada más que unos minutitos. Es como un creo farreado porque ganó la izquierda Asunción, digamos, que nunca lo había hecho. Son procesos democráticos, giran, rotan, la gente deja de votar, vuelve a votar después. No es la caída del imperio. No hay imperios ya en democracia. No, ya sé, no estoy haciendo una caricatura. Seba, estoy haciendo caricatura. Yo te garantizo que los problemas internos son tan grandes que los efectos en Bolivia no solamente están vinculados a negociar el tema del gas, ¿no? Lo que decía Francesco, y creo que es verdad. A ver, si ¿te hubiera ¿no? gustado que gane Scioli? Por supuesto, me gustaría que gane Scioli. Y también me hubiera gustado que Randazzo sea el candidato del Frente para la Victoria en vez de Scioli, pero bueno, esos son, si me hubiera, ¿no? No te han preguntado. No me han preguntado, entonces no lo puedo definir. Yo creo que algunas cosas que plantea Francesco son las que van a detonar. Uno es el tema del agro. Como resuelva el tema del agro, o a favor de la agroindustria, o a favor de los impuestos, o a favor del Estado, va a definir mucho también un flujo de alimentos Bolivia-Argentina que existe en la realidad y que es muy fuerte y que podría afectarnos en nuestra incipiente agricultura, podría caerse los precios o podría encarecer, lo que nos permitiría mejorar nuestra competitividad. Es un tema uno. Dos, el tema del dólar blue, que él había anunciado que lo iba a sincerar, pese a que me dijeron que iba a devaluar. Él lo negó en el último debate rotundamente, no quiso referirse a la devaluación. Pues si llega a haber una devaluación, también va a tener efectos económicos sobre Paraguay, sobre Uruguay y muy posiblemente sobre Bolivia también. O sea, la economía argentina es determinante. Para nosotros va a ser fundamental. Yo no creo que en este momento haya una sola persona que pueda hablar así de soberanía en el término de no necesitar de nadie más. Yo creo más bien la soberanía como una cualidad de gobernar los recursos naturales y gobernar los hidrocarburos para que tú tomes decisiones sobre lo que pasa y no que lo internacional decida sobre ti. Pero de cualquier forma Argentina está lejos de eso, ¿no? O sea, su consumo sigue siendo muchísimo más alto de lo que produce, y esto no va a poder parar en los próximos 20 años. Inversiones para cambiar estructuralmente esa relación de demanda y oferta. Seba, ¿puedes meterle algo de política en esto? Te digo una cosa, ¿tú crees que este es el inicio de un cambio al péndulo político? O, bueno, dadas las circunstancias, salvo Evo Morales, que está muy alto en la percepción que tiene la gente, todo el mundo anda mal. Son varias cosas en política, ¿no? Son simpatía y son adhesión, ¿no? Cristina no tiene el problema, o sea, Cristina está por encima del 46, 47% que va a sacar Scioli hoy día. Cristina está por encima, ¿no? Ella tiene una simpatía diferente y eso no lo ha logrado transformar en adhesión política. Y a veces pasa lo contrario, puedes tener mucha adhesión,
con simpatías mínimas, ¿no? O sea, puedes tener un voto de resistencia o de castigo y puedes terminar votando por alguien que en realidad no te gusta. Entonces, yo lo tomaría como un tema normal. Lo que sí me preocuparía es qué tan políticamente va a actuar Macri, ¿no? O sea, al final, para enfrentar el tema de la deuda, porque si él decide ir por el camino opuesto al reclamo de los fondos buitre, tendría que hacer una estructura, un ajuste fuerte del gasto y generar un problema económico muy grande. Si va a seguir en esa línea, yo creo que él va a tener que sumarse al bloque regional, que es el bloque que ha apoyado ese tema en Naciones Unidas. ¿Pero para qué si puede hacerlo solo? No, nadie puede hacer solo nada en el mundo. Bueno, el gas sí no se puede negociar solo, pero ¿no? Los fondos, no sé. No lo puedes, porque tiene que ver con... No lo puede, porque él no viene de una línea dura como fue el kirchnerismo, no vamos a pagar. Y eso creó mucha desconfianza y muchos juicios. Él, como es nuevo, puede empezar a renegociar y ver de pagar, pero pagar lo justo, porque estos fondos, lo has llamado bien, son buitres porque se han aprovechado de la debilidad de la economía argentina. A propósito de lo que hablaban del tema del gas, pienso que Venezuela nos ha dado una lección muy importante, ¿no? De que no importan derechas, izquierdas, populismos, neoliberalismos, nada en los negocios que tienen que ver con la seguridad energética de los países. Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos y no se ruboriza por eso. Y yo creo que... Muy poco ahora. Pero ¿Muy poco se ruboriza o muy poco muy poco le vende. Yo creo que lo mismo va a suceder con el negocio gasífero entre Bolivia y Argentina. Yo no creo que eso sinceramente se vaya a alterar, ¿no? Porque, o sea, primero que Argentina lo necesita, para Bolivia también es un mercado importante. Ahora no tiene otros mercados salvo la negociación que tiene pendiente con Brasil. Entonces yo no creo que eso sinceramente se vaya a romper porque hay un nuevo gobierno, un gobierno conservador en Argentina. Yo leía por ahí que los argentinos estaban decidiendo como si fuera un menú de avión, es decir, entre el pollo y la pasta, ¿no? O sea, los dos malos, pésimos más o menos, ¿no? Entonces, lo más probable es que... lo de Boa no es tan malo. Lo más no, probable... seamos honestos. Peor las galletas de Boa, digamos. Bueno, lo que quiero decir es que probablemente este voto contundente que ha recibido Macri, porque son 8 puntos de diferencia y es un voto contundente, no sea un voto realmente por él, sino un voto contra el kirchnerismo. Y eso realmente es una señal muy importante porque significa que hay un hartazgo de la gente frente a este manejo político confrontacional que ha caracterizado al gobierno de Cristina y que caracteriza a otros gobiernos, entre ellos el nuestro, hay que decirlo claramente también, ¿no? Moviliza, ¿no? En todo caso, a ver, a mí me gustaría... Perdón, sí. 46% no es una marginalidad. No es para nada. 46% es una presencia vigorosa y activa en cualquier sistema político, que cualquier oposición en cualquier país del mundo desearía. Exactamente. Solamente pero es la lógica de la segunda vuelta, ¿no? Se gana, aunque sea. ¿Cuánto ha ganado? No, en el caso de Brasil? Cristina, nomás. Claro, en el caso de Cristina, ¿no? Ella mantiene ese voto duro que les gusta decir a muchos analistas, pero mantiene una cierta constante. Eso es lo interesante en el caso de ella, ¿no? Por eso, en parte, mi lógica de... No me creo mucho ese discurso de relación mecánica entre la alternancia en el poder tiene que haber sí o sí, o ese tema de está cayendo al populismo en Latinoamérica, ¿no? Así como nosotros convivimos con la matriz del nacionalismo revolucionario desde el 52 hasta ahora, los argentinos también conviven con otra matriz que es el peronismo, ¿verdad? Dentro de Macri hay también peronismo. El Partido de la Unión Radical es peronista y una lógica fundamental, leía a un filósofo Fanini, argentino, decía, Argentina y Macri convive con una lógica de desarrollo del peronismo salvaje. Eso no va a cambiar para nada. Más bien, en todo caso, la proyección es que eso va a favorecer a Cristina después. Porque la idea, o sea, la proyección igual en términos económicos, en términos políticos, es Macri va a cometer un montón de metidas de pata en lo económico, porque se ha comprometido a hacer ciertas cosas, y eso no va a repercutir en una lógica racional de izquierda y de derecha, porque no prima en la lógica del electorado, como decías, igual estamos escogiendo entre productos, ¿verdad? Entre cosas en concreto, no estamos escogiendo ideologías, no estamos viendo quién es de derecha, quién es de izquierda, estamos escogiendo en un gran mercado. Entonces, en esa medida, ahí lo que va a primar en realidad al final va a ser qué es lo que realmente has hecho como efecto
para la gente que vive en ese momento, porque es muy coyuntural además todo, y ahí es donde el análisis dice que Cristina va a volver a salir porque la gente va a empezar a decir que creo que con la Cristina estábamos mejor. Probablemente, y este señor está cayendo porque no se olviden también otra vez lo que decía hace un momento, Macri es como si ahorita fuera Luis Revilla aliado o se hubiera subido a la cabeza de un MNR potente. Unión Radical es eso, territorialmente representa toda Argentina. Macri solamente no pasa de Buenos Aires, difícilmente pasa de Buenos Aires, entonces ¿cómo manejar internamente eso como partido? Y luego, ¿cómo gobernar eso? Porque se hace minoría en el Poder Legislativo. Eso va a ser la complicación más grande que va a tener él. Y por otro lado, también la base social que está movilizada en el kirchnerismo, ¿no? Yo no sé por qué Marcelo les no le ha dejado... puedo pedir algo. Sí. Empecemos a aterrizar en esta idea, porque el próximo bloque lo vamos a hablar de los jueces, ¿está bien? ¿Está bien? No, ¿Qué ya. idea quieres aterrizar? Entonces, un último apunte sobre el No, tema. le quité la palabra. Sí, Maricita, sí, pues. Sí, no, lo que quería decir es, no sé de dónde saca Marcelo si todavía Macri ni siquiera se ha acercado a la Casa Rosada para decir que va a meter la pata en la economía, ¿no? Lo que sí se puede predecir es que va a tener una gobernabilidad absolutamente difícil, uno por el tema del Congreso que lo tiene en contra, pero también porque el kirchnerismo ha montado toda una estructura durante estos 12 años, una estructura que es poderosa, es fuerte, todavía tiene poder político, tiene, como decíamos, 46% del electorado y además tiene una estructura social que se refleja en los piqueteros. Toda esta gente que recibe subsidio y que muchas veces no trabaja, se critica mucho eso en Argentina, ¿no? Y que más bien sale a protestar de todo y de nada a las carreteras. Yo creo que eso se va a acentuar durante el gobierno de Macri. Sí, yo tenía un pequeño apunte sobre el tema del gas para entender la complejidad que va a haber con Macri. No es solo el tema de que Argentina va a seguir comprando. Claro que va a seguir comprando y tiene un contrato hasta el 27, pero hay cosas que no se están cumpliendo, por ejemplo, incrementar los volúmenes. Y es un problema de transporte del lado argentino, no hay tubos para poder llevar el gas. Hay al mismo tiempo un tema de precios, el precio del LNG que ha caído estrepitosamente igual que el petróleo y se está acercando peligrosamente al precio, al costo del gas boliviano para la Argentina. Entonces, hay ciertas simpatías ideológicas, van a contar menos a mi criterio. Van a ser mucho más pragmáticos. Si es por la diferencia de 20 centavos, ¿por qué aumentar el volumen de Bolivia, gastar 1.000 millones para hacer un gasoducto si es que puedo tener el gas en el puerto? Entonces, para mí no va a haber un problema de corte, no es una catástrofe en este sentido. Vamos a seguir vendiendo, pero sobre los 14, 15 millones, en lugar de los 20, donde ya deberíamos estar para llegar a los 27. Si no hay, repito, gasoducto del lado de Argentina, no se va a poder hacer eso. Bueno, si me permiten entonces, terminado el tema aunque los resultados van a venir seguramente hasta mañana, vamos a tener, pero ya esto es impagaritable, ya no se puede dar Al final del programa yo creo que tenemos un 90% ya. No, estamos en 67, 2/3, Pero y irreversible, siguen ya. 7 puntos de diferencia. No, y es Irreversible. Irreversible. complicado, ¿no? Pausa. Y es complicado, es decir, es un tribunal electoral serio. Si fuera de Chuquisaca tal vez podría haber problemas. Pero Vamos a hablar de los jueces y un poquito de la justicia luego que regresemos. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Lo último de Argentina. ¿Qué? sí, Scholli aceptó la derrota, reconoció la derrota y dijo, Dios ilumine a Macri, que no sé si es un cumplido. Ojalá te toquen temas interesantes, más o menos. Los chinos. Bueno, que la justicia es cualquier cosa menos justicia, nadie está descubriendo. De que nosotros y todos contribuimos a ello, tampoco hay duda. Jueces, fiscales, gente que trabaja en los juzgados, pero sobre todo abogados y los pleiteros, que somos nosotros. Todos nos metemos en un mare magnum donde nadie ayuda. Uno de los últimos elementos que me llama la atención, de estoy harto, es decir, no voy a volver a mencionar esto, pero
y estoy harto como los medios de comunicación violamos tanto la ley. Claro, alguien me dirá, Merivaca, por ejemplo, es una buena causa. ¿A qué te refieres? No podemos difundir videos, no podemos difundir videos. Bueno, vas a disculpar, pero te voy a responder con una risa en este caso. Está bien, yo te voy a responder con la ley. Y la ley dice que no se puede... ¿Y a quién le importa la ley? ¿Al juez? A mí. No, ¿A vos no te gusta la ley? Me encanta la ley, pero en este caso el bien común está por encima de la ley, pues. No, porque tú no decides qué es el bien común, Mary, con todo cariño. Es decir, primero violamos la ley para reventar a un juez, bien reventado. Luego violamos la ley para otra cosita y después terminamos en la ley de la selva. Uno, esa señora no tenía ningún derecho a filmarlo. Dos, no tengo duda que ese juez es cualquier cosa, menos un juez. Si quieres audaz, Mario, para lanzar eso por televisión. No, perdóname, Mari. O cumplimos la ley o nos vamos todos a nuestras casas. Eso no puede ser una prueba. Claro, la tontería que dice el abogado defensor de decir, le han armado, ¿sabe? Steven Spielberg tenían que haber contratado para armarle una cosa así al juez. Y para eso mejor, no. Dos, está defendiendo posiblemente a un violador para cambiar a estupro. Y no se olviden que eso es muy grave. Tres, no tenía derecho a filmar. Y dos, no teníamos derecho los medios a difundir eso. Ahora bien, te entiendo lo del bien común, etcétera, pero de una vez, cambien el Código Penal. Y digan, ok, el que quiera filmar a través de un lente, hágalo y preséntelo y la prueba va a valer. Cambien el Código Penal tan simple como eso, pero que la justicia lo hacemos entre todos. No tengo ninguna duda, lo que está lejos de ser un elogio claro. Podrías hacer una encuesta y seguramente sería 99.9% a favor de que los medios difundamos esa clase de videos, porque esa es la única manera que tiene el ciudadano común de defenderse ante este monstruo, ante esta mafia que se llama justicia en Bolivia. O sea, Mario, por favor, no me vengas a defender aquí estoy defendiendo, un papelito. Estoy defendiendo la ley. Papelito. La ley. Sí, en este caso es un papelito. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos están sometidos a esa mafia que tiene de miembros. ¿A quiénes? A los jueces, a los fiscales y a la policía. Si hay una reforma pendiente en el gobierno del presidente Evo Morales, esa es la de la justicia. Y ni siquiera existe la más mínima intención de encarar esa reforma, porque ahora se ha hecho una reforma constitucional, pero solamente para beneficiar al presidente Evo Morales. No se ha aplicado ahí en esa reforma la posibilidad de preguntarle al ciudadano si quería o no una nueva justicia. Resulta que hemos hecho una elección de jueces, de los máximos magistrados del país. Decíamos, somos el único país del mundo que estamos haciendo esta elección. Por algo sería que éramos el único país del mundo. 60% de los ciudadanos bolivianos han dicho voto blanco o voto nulo en esa elección. Y pese a los pedidos que hemos hecho, nos hemos desgañitado de los medios, anulen esa elección, no es la solución al drama de la justicia, vamos adelante, posesionemos a esos jueces. Esos son los jueces que están ahora avalando toda esta corruptela que existe en el Poder Judicial. ¿Sabes que los abogados, cuando tú tienes un caso y tienes la desgracia de caer en manos de un caso judicial, el abogado ya no te pide la relación de hechos, directamente te da el tarifario para comprar al fiscal, al juez y al policía? Así está Bolivia. ¿Y ese es un buen abogado? Es decir, claro, dice, no sabes lo buen abogado que es. Claro. Es decir, vamos, no culpemos solamente, y eso hoy, a los jueces, fiscales, policías, actuarios, etcétera. Cúlpenlos a los abogados y cúlpennos a nosotros también. Es hora que nos veamos al espejo, porque estamos dispuestos a hacer cualquier cosa como ciudadanos con tal de burlar la ley. A ver, yo quisiera poner mi cuchara en esta discusión. Yo creo que en el fondo tiene razón Mary, ¿no? No hay otra manera de descubrir la corrupción si no es con medios que son físicos, objetivos. No puedes decir que el video es montado como los del Hotel Las Américas o los de Pando. Pero tiene razón en la forma. A ver, Mary,
¿Qué sucede si, como el narcotráfico es un problema de prioridad para el país, empiecen a espiar todos los celulares? Tal vez lo hagan, no sé, Sebastián nos puede desmentir ya. Pero digamos que no lo hagan ahora y que empiecen. ¿Te gustaría que escuchen por un bien mayor que es la lucha contra el... Espera, déjame terminar. No quiero que me escuchen, pero me escuchan, seguro. O sea, me da lo mismo, ya me da lo mismo, porque lo que digo en privado lo sostengo en público siempre. No, bueno, a mí no me gusta, igual que a él, que se metan en mis cosas privadas. Que te escuchen y no te agarren nada es otro tema. Pero hay una manera para poder espiar, para poder hacer, y a través de una orden judicial. Otra vez, pero es el perro que se muere la cola. Si hubiera una unidad, y no nos olvidemos que ese señor juez que ha sido encarcelado es un juez, un funcionario del Ministerio de Transparencia, y la ministra callada porque es un juez del Ministerio de Transparencia, el que debería luchar contra la corrupción. Ningún juez depende del Ministerio de Transparencia. Pero asignado al Ministerio de Transparencia para casos de corrupción. Bueno. Entonces, si hubiera un mecanismo claro, como hay en muchos países, donde yo filmo, lo han visto hasta en película, le ponen en el lente su video y el otro filma. Pero esa señora fue de mala leche. ¿Cómo podemos saber que no le filmó para después chantajearlo, decir, te tengo la filmación donde querías recibir los $15,000, ahora tienes que liberar a mi hijo, si no armo el escándalo, te arruino la vida? No puede uno tomar la iniciativa, porque esos videos finalmente como prueba judicial no sé hasta dónde sirven, mientras sirven desde el punto de vista mediático. Entonces hay un gran show, agarrar al juez, meterlo a la cárcel. Yo quiero ver de aquí a 3 meses si este juez seguirá en la cárcel. El momento que empieza un juicio, el criterio es el que dice Mario. Es una prueba aceptable desde el punto de vista del juicio. Entonces, la reforma de la lucha anticorrupción tiene que pasar también por mecanismos ágiles donde, si uno sabe que el otro es corrupto y no quiere volverlo corrupto, porque tal vez con $15,000 no era corrupto, pero con 30,000 se vuelve corrupto. Tiene que ser con mecanismo transparente, donde no hay una segunda intención, por ejemplo, de chantajear o de volver corrupto a uno que dentro de su trabajo no aceptaría coimas hasta un cierto monto, porque hay niveles donde uno no cambia de chip. Pero, además, perdóneme, ¿no fue la ministra de Transparencia la que dio lo...? No, fue la Defensa Pública, pero lo hizo a través del Ministerio de Transparencia. Entonces, tampoco se puede decir que se desentiende del caso del Ministerio de Transparencia, Sí, digamos. ¿por qué fue el Ministerio de Transparencia, más allá de la ministra, la que... ¿Qué es, Sebastián? ¿Por qué te estoy escuchando tan callado? Estos casos, justo para ir resolviendo esos problemas de la justicia, que tienen que ver con corrupción, con retardación, siempre es bueno hacerlos a un lado de lo político. Cualquier mezclar fallos que involucran a la política con lo que le interesa a la gente, que es este tipo de cosas. En general, la justicia debería resolver problemas de la gente en este tipo de cosas. Hay varios elementos. Primero, yo concuerdo con Medios, en cualquier momento hay flexibilidad para reformar. Yo también concuerdo que el tema de la justicia va a pasar por una reforma judicial en su momento. En 2 años, 3 años, sí. Habrá que trabajar mucho más. Si me pides un criterio muy personal, yo creo que tener un tribunal agrario por un lado, un tribunal constitucional por otro lado, facilita todo esto que es la retardación. Yo creo que tiene que haber un tribunal supremo mucho más grande. Necesitamos ampliar la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Necesitamos incorporar lo que es el Tribunal Constitucional hoy día, que se vuelve una instancia dilatoria a veces en procesos, volverlo una sala constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que ahí tiene que concentrarse todo, tiene que haber salas que funcionen mucho más ágiles. Tenemos que tener por lo menos unos 32 magistrados por la cantidad de proceso, de litigio que hay en Bolivia. Necesitamos separar la justicia en 2. Yo me imagino que todos los jueces actuales deberías darle 2, 3 años para liquidar todas las causas pendientes. Y debes tener toda una generación de chicos, yo lo propondría como vitalicios, chicos de 27 años capacitados, con un sueldo X, que vayan teniendo antigüedad, jerarquía, que sean electos hasta que se jubilen, ¿no? Y solamente sean retirados por sanciones en temas de retardación, en temas de corrupción, en fin. Creo que hay todo un elemento y por eso es importante que siempre
no se haga drama de reformar una constitución, una ley de la justicia. Entonces, nunca se puede someter a la generación futura a lo que legisla una generación pasada, por más que la generación sea solamente de 10 años, ¿no? Hay que ir a una reforma seria, hay que ir a un tratamiento mucho más profundo del tema, hay que empezar a modernizar y digitalizar los procesos, hay que incorporar la tecnología a los procesos judiciales. Totalmente de acuerdo. Y un poco para equilibrar la pelea que han tenido, no se puede permitir que hayan grabaciones y filmaciones como una práctica común, ¿no? El chiste, el sarcasmo no puedo aguantar, es como que te preguntes si la CIA espía, tú sabes eso, pero eso no beneficia, no enriquece el debate hoy día, ¿no? Yo estoy de acuerdo en la línea de que hay cosas de la privacidad que deben ser cuidadas. Pero también concuerdo que este tipo de grabaciones tienen que ser útiles para luchar contra la corrupción, contra la mafia, contra los abusos, contra las cosas delictivas. Y actualmente la norma, las reformas que se han incorporado en el procedimiento penal existen. Si bien es cierto, una filmación nunca es una prueba plena, porque siempre puede ser adulterada, puede ser trabajada, entonces nunca es. Pero esta filmación que Mary defiende y que yo también creo que es buena, es positiva, es sana, purifica, es como cuando apretas pus en la sociedad sale, te molesta ver la pus, pero dices, qué alivio, ¿no? Se está curando y así poco a poco va a ir mejorando esto. Esa grabación sí tiene valor de indicio de prueba. El que vaya a juzgar esto va a tener el indicio de prueba y sobre eso va a ser atestiguar a la señora, al asistente del juez, al fiscal que ha sido mencionado, sobre eso. Y en algún lugar se va a romper la cadena. Pero es importante que ese video haya aparecido porque la sociedad necesita sanar. Pero no se puede institucionalizar esa clase de grabaciones Jamás. a través. No, Jamás. por ejemplo, poner una cámara oculta. Uno sabe que Sebastián, tú eres abogado. Eso no es ningún indicio. Cualquier juez en este mundo agarra y dice, eso no, deséchelo fuera. No es una prueba plena, es un indicio. No es nada. Y sobre eso le vas a preguntar al Sí, testigo. pero Cualquier yo quiero prueba, ver- Mario, es que hay una prueba Mario, documental y hay una prueba testifical. Ya quiero ver algo. Sobre ese video vas a hacer madurar, vas a hacer que empiece a surtir efecto una prueba testifical. Sobre eso le vas a preguntar a la señora, sobre eso le vas a preguntar al otro. Entonces no es que no sirve de nada. Ninguna prueba conseguida por medios ilícitos es legal. Mario, sobre ese video que ya existe, que está en los medios, ¿Cómo lo puedes ignorar? el juez le va a No preguntar. puedo, por eso digo esto, como él ha Ya hecho muy quisiera ver bueno, algo. no puedo. Vas a hacer una se prueba puede. testifical sobre lo que hay. Y esa prueba testifical de la persona sí va a tener un valor. No se puede, no sabes qué ¿Sabes alegría qué? me da verlo al juez en la cárcel. Ya quisiera Pero ver a ese un es otro juez, tema. ya quisiera ver a algún juez que se anime a ignorar ese video. Ya quisiera ver a algún juez que se anime a ignorar toda la censura perdón, Y pública. la ley te dice, este video va a ser un indicio de prueba. Pero por Y ese supuesto, indicio de me prueba parece lo vas a bien. hacer valorar como prueba testifical. Me parece muy bien. Sí, quizás si ese video tiene el efecto luego de generar cierta prevención en ya no cometer los delitos, sea un efecto positivo. En todo caso, igual, a mí me llama mucho la atención el efecto mediático que está causando cosas como estas, ¿no? Y hay otras cosas que igual deberían tener la misma resonancia y no la tienen. Como por ejemplo la ministra de Justicia viajando a los pueblos, identificando malos funcionarios que maltratan a la gente, o que tratan de generar casos de corrupción. Eso no ha tenido el efecto mediático que ha tenido este video. O sea, hay cosas, hay variaciones ahí adentro que hay que saberlas, ponerlas en magnitud. No, hay que ponerlas en magnitud en todo caso, siempre quizá las cosas en ese aspecto. Pero también además de este tema de la reforma de la justicia, en términos ya de lo que es el común diario vivir, hay otra que está pendiente, creo, y que nos va a tocar hacer, y es una reforma a las reglas del juego en términos de negocios. Este país, ¿qué es lo que va a hacer si quiere recibir inversión externa? Si va a volver otra vez a aceptar el arbitraje internacional, ¿cómo lo va a aceptar? Claro. Ese es un punto también muy importante, porque de alguna forma eso te va a garantizar inversión extranjera, no te va a garantizar, ¿no? Tan claro como que el otro día escuché decir a un embajador, si Bolivia no está dentro de un arbitraje internacional, nosotros no venimos. Pueden venir otros que son más marginales, que tienen otro tipo de reglas, pero... Es que el tema no es que vengan, es que los que están
trabajen. Es decir, los que se han quedado total Me Repsol. parece que estás pateando la Esos. pelota a algún otro lugar por algún motivo. ¿Por qué no le estás cambiando de tema, Marcelo? No, porque realmente esa, la disputa en este tema me parece que es buena, está bien, es interesante, pero también si queremos mirar hacia un tema de reforma de la justicia, hay que mirar todo el conjunto. Sí, pero más allá estamos hablando mirarnos a de la nosotros, justicia ciudadana, aquella que le afecta a todos los seres humanos que tienen la desgracia de caer en manos de esta mafia. Lamentablemente es así. Aquí don Francesco decía, esta mujer, ¿cómo ha obtenido la prueba? O sea, se nota que ella ya ha sido extorsionada antes, es más, lo ha dicho, que ya ha sido víctima de extorsión. Probablemente no tenga una familia muy correcta, muy legal, ¿no? No la tiene, está Seguramente. bien. No es un problema. El video es de mayo, Pero además. eso es otro asunto. eso es Ya, otro pero asunto. ¿estás de acuerdo que debería haber una unidad anticorrupción? ¿Dónde esta señora podía haber ido para Sí, pues es el juez, hacerla? es el juez que No, le pega no 10.000 este dólares. juez. No Es este. el anticorrupción. Otra, donde realmente haya lucha contra los jueces corruptos. Entonces, se trata- esto legalmente podría poner una cámara oculta y grabarlo, y esto sí tendría valor de prueba, Claro, es que porque eso es pasa- por orden judicial. Es que eso pasa por una reforma profunda. Así como Bueno, está la no, ley, no se lo va a hay en hacer. el Código Penal, hay las entregas vigiladas y hay ciertas cosas en temas de secuestro, ¿no es cierto? Está en el Código Penal, pero eso tiene que estar autorizado por un juez. Si no, no sirve. No sirve. Me duele que no sirva, no sirve. Lo lamento que sea tan purista en esta situación y lamento tener que terminar el programa. Te agradezco mucho, menos mal que ha estado Gonzalo, porque yo creo que Gonzalo sabía que íbamos a hablar de este tema y por eso no hablé. Qué Gracias, malo. querido. No, un gusto ahí reemplazar a Gonzalo, que es un gran amigo. Bien, Francesco, Gracias. Marcelo, Mary, al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública por haber subido este programa en YouTube para que lo vean en todo el mundo, en todo Bolivia, en todo el mundo. Bueno, los bolivianos que nos ven allá. Gracias por su atención, será hasta el próximo domingo.